En otros videos hemos comentado de lo útil que es OpenDNS para poder filtrar contenido, delegar la responsabilidad del filtro de contenido a los servers de OpenDNS. Puedo registrarme con una cuenta gratuita y agregar mi red, ya sea una IP pública o alguna dirección IP dinámica, depende cuál sea mi proveedor de servicio y cómo sea mi plan de internet. Y hacer de que los clientes al interior de la red local puedan, cuando hagan una consulta, por ejemplo, a un notebook haga una consulta a youtube.com, esa consulta se pueda resolver o no en base a las políticas que se hayan definido en OpenDNS. Según las categorías que yo haya, por ejemplo, habilitado o deshabilitado, puede que ese sitio se resuelva o no se resuelva. Y es bastante sencillo de configurar. Los servidores de OpenDNS están descritos acá: el 208.67.220.220 y el 208.67.222.222. Basta con que yo configure esos DNS en la configuración de la interfaz LAN, perdón, WAN, y así hacer que los clientes sean redirigidos hacia, las consultas DNS sean redirigidas hacia esos servidores y así el filtro entre en funcionamiento. Bien, el tema es que es bastante sencillo bypassear el funcionamiento de OpenDNS porque los clientes por defecto, no, si suponemos que mi segmento LAN, acá mi red de área local LAN es la 192.168.100.0. Los clientes van a recibir direcciones IP dentro de ese segmento, por ejemplo la 192.168.100.20, y utilizan una máscara de subred clase C y utilizan como gateway la dirección IP de la puerta de enlace de nuestro router Unify, que en este caso es la 101, y como DNS también utilizan por defecto la 192.168.100.1, o sea, redirigen las consultas DNS a la puerta de enlace, pero finalmente como en la interfaz WAN los DNS que están definidos son los de OpenDNS, el filtro va a funcionar y va a permitir o denegar el tráfico en base a las políticas que se hayan definido. El tema es que si un usuario, por ejemplo, al interior de la red local se cambia los DNS, si voy, por ejemplo, a panel de control y voy acá a redes internet, centro de redes y recursos compartidos, cambiar configuración del adaptador y me voy a propiedades y cambio en las configuraciones de internet, protocolo de internet versión 4, y acá puedo definir, por ejemplo, los DNS de Google. O definir los DNS de Cloudflare, que sería el 1111 y también puede ser los secundarios de Cloudflare, que es el 0001. Bueno, cual sean los servidores DNS que yo defina, voy a bypassear a OpenDNS y el filtro va a dejar de funcionar. Entonces, ahí deberíamos buscar una manera de poder resolver eso, de evitar, por ejemplo, que si un usuario va y cambia los DNS, tenga la capacidad de hacer consultas a través del puerto 53, que es el puerto que se utiliza para las consultas DNS. Bien, ahí lo que podemos hacer es crear una regla de firewall en nuestro Unified Dream Router que evite que se haga uso, que cuando un usuario haga consultas a través del puerto 53, deba hacerlo siempre, sí o sí, por medio de estas direcciones IP, de las de OpenDNS. Lo que significa que si el usuario se cambia los DNS, por ejemplo, coloca los DNS de Google o coloca los DNS de Cloudflare y trata de hacer consultas a través del puerto 53, esas consultas se van a denegar. Bien, y es una manera súper eficiente de utilizar reglas de firewall en nuestro Unified Dream Router para hacer que se bloqueen las consultas DNS cuando pues, se hacen por el puerto 53,
y si se utilizan cualquier otro servidor DNS, ¿cierto? Pueden utilizarse un montón de otros servidores DNS alternativos. Entonces, al aplicar estas reglas, los usuarios sí o sí van a tener que hacer consultas DNS a través de estas direcciones IP. Bien. Y así evitar de que el usuario, si se cambia los servidores DNS, derechamente no va a salir a internet. Por ende, se va a ver forzado a tener que hacer uso de OpenDNS sí o sí. Bien. Por ende, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a nuestro Unified Dream Router y vamos a ir. Primero vamos a ir a la configuración de. Vamos a mirar un poco acá la configuración de red. Vamos a ver qué pasa si hago un ipconfig. Podemos ver de que efectivamente, perdona, un ipconfig espacio / all. Y vemos que en el adaptador de red de LAN tenemos la IP, la 192.168.100.178, la máscara de subred, la puerta de enlace. Y si se fijan, el servidor de HCP es el gateway y el servidor DNS también es el gateway. Entonces las consultas acá se están redireccionando al DNS por defecto de Starlink, que es mi proveedor de servicio. Si yo hago un ns lookup, como DNS se está utilizando el gateway Unify. Y si hago por ejemplo, google.cl, la consulta se resuelve y me indica que para ese IP, para el dominio google.cl, se resuelve a través de la puerta de enlace que funciona como DNS y nos muestra cuál es la IP de Google en dirección IPv4 y en dirección IPv6. ¿Bien? Por ende, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a ir a Settings para cambiar los DNS en nuestra interfaz WAN. Vamos a ir a Internet. Vamos a configurar la WAN 1 y vamos a, en la opción DNS Server, vamos a quitar el ticket de auto y vamos a definir el 208.67.220.220, que es el primario de OpenDNS, y el 208.67.222.222. Bien. Para que desde ahora en adelante, cuando se hagan consultas DNS, se van a estar utilizando los servidores DNS de OpenDNS. Bien, ese es el primer punto. Y luego, para hacer una regla que nos permita forzar el uso de este servicio, vamos a ir a Application Firewall. Acá nos vamos a ir a Firewall Rules. Bien. Y desde acá tenemos varias categorías. Por ejemplo, ver todas las políticas, ver las políticas que aplican para el tráfico que va hacia Internet o que proviene desde Internet e ingresa a mi red LAN. Tráfico o reglas de firewall para la comunicación al interior de la red LAN o entre inter-VLANs o interredes que estén al interior de mi infraestructura que yo cree. Políticas para las reglas de guest, de invitados. Y reglas de Internet, LAN y guest para IPv6. Bien, que en este caso nosotros tenemos deshabilitado el protocolo IPv6, así que no son relevantes para nosotros. Bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero objetos que identifiquen los elementos que vamos a utilizar. Por ende nos vamos a ir a Profiles y en Profiles nos vamos a IP Groups y acá podemos definir, por ejemplo, las IPs de OpenDNS Servers. Y es un grupo de direcciones IPv4 que sería la 208.67.222.222 y también la 208.67.220.220. Nosotros tenemos un grupo de nombre OpenDNS Servers que contiene dos entradas, las dos IPs que necesitamos. Bien. Y luego otro grupo que se va a llamar puerto 53, un objeto
y ese objeto va a contener el puerto 53. Se va a agregar. Bien. Eso es todo lo que necesitamos para poder crear nuestra regla. Bien. Un objeto que contiene dos direcciones IP, que son los servidores DNS de OpenDNS, y un grupo que contiene el puerto 53. Bien. Ahora nos vamos a Firewall de aplicaciones, Firewall Rules. Vamos a pinchar acá en All, Internet. Y en Internet vamos a crear una regla. Y acá tenemos que indicarle la dirección. Bien. La dirección permite identificar de qué manera se va a ver afectado el tráfico en relación a desde dónde proviene la consulta. En este caso las consultas se generan en la red interna y van hacia el exterior, porque los servidores DNS están en internet, los de OpenDNS, por ende la consulta en este caso sería desde mi red interna hacia afuera, internet out. La descripción sería, por ejemplo, permit open DNS servers, y le vamos a indicar que esta regla va a estar después de las reglas predefinidas. Bien, o sea, va a estar después de las reglas por defecto que existan en nuestros firewalls. La acción, que en este caso vamos a aceptar el uso de los servidores de OpenDNS, el protocolo de IPv4, que va a ser vía TCP, UDP, o en ambos casos, para los dos protocolos de transporte, TCP y UDP, vamos a dejarlo en all. El origen, en este caso, va a ser el grupo de puertos, ¿bien? En este caso, el origen va a ser cualquier dispositivo al interior de mi red, ¿bien? No definimos nada acá. Y en IPv4 Address Group tampoco, esto es source, es el origen de la regla. Por ende lo vamos a dejar en any, cualquier dirección IP, cualquier puerto, acá está, cualquier grupo de direcciones IP, any, y cualquier puerto de origen. Nos permite definir una dirección MAC, que en este caso no aplica, y acá viene el destino. Bien. En el caso de que se utilicen, por ejemplo, el grupo de IPs puertos, que serían los de los servers de OpenDNS, a través del puerto 53, bien, esas consultas se van a aceptar, se van a permitir. Bien. ¿Qué estamos haciendo acá? De que cualquier IP de origen, con cualquier puerto de origen, pueda hacer consultas a través de las direcciones IP de OpenDNS por el puerto 53. Bien, eso es lo que estamos haciendo con esta regla y la vamos a agregar. Bien, tenemos nuestra regla que está predefinida y si se fijan se posicionó abajo porque en el fondo utilizamos la opción after, lo que significa que se va a posicionar esa regla después de las políticas por defecto que existan. Bien, y luego vamos a crear otra regla que en este caso también va a ser dirigida desde la red LAN hacia el exterior, o sea, Internet Out. Descripción va a ser block other DNS servers, o sea, vamos a bloquear cualquier otro servidor DNS. Va a estar después de las reglas predefinidas. Y su opción en este caso va a ser drop, para denegar el tráfico que se dirija hacia esos servidores. Protocolo de Internet versión 4, desde origen all, TCP y UDP all. Puerto de origen, el origen va a ser any, en este caso para direcciones IPv4. Grupo de puertos, any, o sea, cualquier IP desde la red interna. Esto es muy útil si es que tenemos varias VLANs, porque en el fondo podríamos tener distintas subredes internas. Entonces, si queremos que la política aplique para todos los
grupos de redes que existen al interior de mi infraestructura o de mi red, puedo dejar un any para que todos los usuarios se vean afectados por esta política, o si tuviese más VLANs podría definir como una específica. Si tuviese, por ejemplo, que quiero que el filtro se vaya a forzar en una VLAN y no en otra. Bien. Grupo de puertos, cualquiera de origen, y en el destino, por ejemplo, le vamos a colocar any, bien, cualquier IP por el puerto 53. Lo que estamos haciendo en este caso es que cualquier consulta que se genere en la red interna desde cualquier IP, bien, acá estamos, desde cualquier dirección IP o grupo de dirección IP por cualquier puerto de origen, se va a ver afectado, ¿cierto? Para el destino, para cualquier consulta que se haga en el puerto 53 por cualquier dirección IP que se vaya a utilizar. Lo que significa que si los usuarios se cambian los DNS y colocan el 8.8.8.8, el 1.1.1.1 o los servidores DNS de algún proveedor de servicio grande en Chile, no sé, Movistar, por ejemplo, Claro o algún otro server DNS de un proveedor de internet, no van a poder hacer uso de estas direcciones IP cuando traten de hacer consultas por el puerto que se ocupa para DNS, que es el 53. Bien. Es una regla bastante estricta, pero que me va a permitir bloquear a los usuarios, cortar el acceso a los usuarios en el fondo que se cambien los DNS. Bien. Por ende ahí tenemos, primero arriba la regla que permite el tráfico a los servers de OpenDNS y abajo una regla que descarta el tráfico para cualquier otra consulta desde cualquier IP de origen hacia cualquier IP por el puerto 53. Bien. Estas reglas en este caso ya están funcionando, pero algo que me sirve mucho aquí es hacer un login de las reglas, por ejemplo, para ver si funcionan o no. Y vamos a hacer un login de las reglas de Internet. Internet Rules, porque en el fondo las políticas que aplicamos son reglas de Internet. Y aplicamos los cambios. ¿Bien? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a ir al panel de control y vamos a desactivar el adaptador de red. Lo voy a volver a activar. Y vamos a validar si logramos salir de internet. Ya estamos saliendo de internet. Vamos a probar algún sitio web, por ejemplo. Estoy navegando. Vamos a hacer un NS lookup para ver si se resuelven las consultas DNS. Bueno, acá detecta el server DNS, en fondo es nuestro gateway. Le voy a consultar por lun.cl, nos indica cuál es el IP del sitio web, o sea, se resuelve bien. Y vamos a ver si cambio los servidores DNS. Protocolo de Internet versión 4, propiedades, y voy a colocar los DNS de Cloudflare 1111 y el 1001. Bien, voy a deshabilitar el adaptador de red y lo voy a volver a activar. Y vamos a ver si logramos salir de internet ahora. Bien, si se fijan, las consultas no se están resolviendo. Estoy consultando por google.cl y el sitio web no resuelve. O voy a ver qué pasa con un NS lookup. Y fíjense acá que nos indica claramente que el DNS request timeout, o sea, el tiempo expiró para validar si es que mi servidor DNS responde,
sabe que son los servidores DNS de Cloudflare, pero me dice que el server predeterminado es desconocido. O sea que las consultas no se están resolviendo. Bien, si escribo acá, por ejemplo, google.cl, el server no es capaz de responder a las consultas porque nuestro gateway Unify no permite que se utilicen otras direcciones IP cuando hacen consultas a través del puerto 53 de DNS. Si nos vamos a nuestro gateway, vamos a ir a la app Network y si nos vamos a System Logs y nos vamos a Triggers, podemos ver claramente que mi máquina Dell, mi notebook Dell, fue bloqueado cuando trató de acceder a la dirección IP 1.1.1.1 y fue bloqueado por la regla que se llama Block Others DNS Servers. O sea, el usuario se gatilló la regla en el fondo y bloqueó el acceso a esta dirección IP cuando se trataron de hacer consultas por el puerto 53. Bien, y aparece acá en destacado la regla que afectó a ese cliente. Bien, abajo de eso aparece muchas veces un asistente de Google, un Google Home Mini que utilizamos para reproducir música y por defecto está constantemente tratando de hacer consultas, por ejemplo, por los DNS de Google. Bien, eh, más temprano hice algunas pruebas, por ende quedaron estos datos en el historial de las reglas que se gatillaron. Todas las reglas de Firewall que ustedes habiliten para que se haga login, como se hizo en el ejercicio, van a aparecer acá. Los dispositivos que se vean afectados por una política también van a aparecer aquí. Bien. Con eso se puede validar de que la regla funciona y si voy de nuevo al adaptador de red y dejo mis DNS por defecto, por ejemplo, y probamos nuevamente, se resuelve Google sin ningún problema. Y vamos a chequear también acá desde DNS Lookup. Ahí se ve que nuestro server aparece DNS y la IP también. Y si le consultamos por un sitio web, también es capaz de resolverlo. Bien, esta es una regla entonces sencilla, rápida, que permite forzar el uso de OpenDNS a través de un par de reglas simples de firewall en nuestro gateway Unify. Bien, espero que haya sido útil este video y gracias por ver el canal.